Hay misterios que no necesitan monstruos para dar miedo. Solo necesitan silencio. En 1872, un barco llamado Mary Celeste fue encontrado a la deriva en el Atlántico, con las velas levantadas, la carga casi intacta. Y sin una sola persona a bordo. No había señales claras de lucha, ni un daño que explicara un abandono total. Solo un barco funcional, flotando como si todavía estuviera a mitad de su historia. Y esa es la pregunta que todavía quema. ¿Por qué alguien dejaría un barco navegable en medio del océano? Estamos en el Atlántico del siglo XIX, cuando cruzar el océano era rutina, pero también era riesgo. El Mary Celeste era un mercante, madera, velas y un viaje largo desde Nueva York hacia Europa. A bordo iba el capitán Benjamin Briggs, un marino con experiencia, y con él viajaban su esposa Sara y su hija pequeña, Sofía. La carga era delicada, barriles de alcohol industrial, un material que no parece peligroso hasta que imaginas vapores atrapados en un barco de madera. En ese mundo, una decisión equivocada no se paga con un susto, se paga con el mar. Y aún así, al inicio, todo parecía normal. Demasiado normal. En alta mar, la vida se reduce a rutinas, guardias, velas, dirección y la bitácora que anota el mundo como si fuera predecible. Pero el Atlántico no firma contratos. En algún punto del viaje, el Mary Celeste empezó a comportarse raro. Se habla de mal tiempo, de agua entrando al casco, de un barco que seguía flotando pero que tal vez estaba dando señales de peligro. Y aquí está lo inquietante, no hay una gran escena final escrita. Hay pistas sueltas. La última anotación conocida en la bitácora los deja cerca de las Azores, y después, el océano se queda con el resto del relato. Como si alguien hubiera arrancado la última página. El 4 de diciembre de 1872, otro barco, el Dei Gratia, ve algo extraño en el mar, un velero a la deriva, sin rumbo claro, con un movimiento que no encaja con un barco vivo. Se acercan despacio, con esa prudencia que solo se tiene en el océano, porque cualquier cosa puede ser trampa o tragedia. Cuando lo observan mejor, entienden que es el Mary Celeste. Y lo raro no es solo que esté solo, lo raro es que parece estar bien. No está partido. No está hundiéndose. Solo está vacío. Y en un mar así, el silencio pesa más que el hierro. Suben a bordo con cuidado. Esperan encontrar señales de piratas, de enfermedad, de desastre, pero se topan con algo peor para la mente, normalidad incompleta. La carga está allí. Hay objetos personales. Hay comida. No hay una escena de violencia evidente. Y sin embargo, falta lo esencial, el bote salvavidas. También faltan algunos instrumentos y papeles de navegación, como si alguien hubiera salido pensando que era temporal. Y aquí nace la idea más aterradora. No parece un abandono desesperado, parece una decisión tomada con prisa, pero con intención. El Dei Gratia decide llevar el barco a puerto, porque un hallazgo así no se deja en el mar. Lo remolcan hacia Gibraltar, y allí empieza otro tipo de tormenta, la legal. En esa época, rescatar un barco podía significar dinero por salvamento, y eso despierta sospechas. Hubo un tribunal, preguntas incómodas, teorías sobre fraude, pero aún con investigación, nada terminaba de explicar lo central. Si fue un crimen, ¿dónde está la prueba? Y si fue un accidente, ¿por qué el barco quedó tan entero? En tierra, el misterio no se resolvió. Solo se volvió más famoso. Ahora, la teoría que muchos consideran la más lógica, los vapores del alcohol. Si algunos barriles filtraron, el interior del barco pudo llenarse de gases inflamables. No necesitas ver fuego para tener miedo, basta con imaginar una chispa en un lugar cerrado. En un escenario así, el capitán pudo ordenar salir al bote, atar una cuerda al barco y esperar a que el aire se limpie. Sería una decisión preventiva, no una huida definitiva. El problema es que el mar no perdona planes frágiles. Si la cuerda se rompe, si el viento cambia, si el barco se mueve, el bote queda solo. Y el barco, también. Otra posibilidad es más simple y más humana, agua entrando y una lectura equivocada del peligro. En barcos de vela, una tormenta o una filtración pueden hacer que el casco acumule agua. Si además la bomba de achique fallaba, el miedo se vuelve matemático. Si sigue así, nos hundimos. En ese momento, abandonar el barco puede parecer la decisión correcta, aunque sea la peor. Porque un barco, incluso dañado,
es más visible que un bote pequeño. Y si salieron por precaución, sin imaginar que el barco aguantaría, el mar pudo convertir una medida temporal en desaparición. Y aquí entra la teoría más cruel, porque no necesita villanos, el bote y el barco estaban conectados, y esa conexión se perdió. Si el plan era permanecer cerca, una sola cuerda podía ser la diferencia entre volver a bordo o desaparecer. Una ráfaga, un tirón del oleaje, un nudo mal hecho, una cuerda gastada, y de pronto, el barco se aleja, silencioso, mientras el bote queda atrás. Desde el bote, verías tu única isla, alejándose. Desde el barco, nadie quedaría para volver. No hace falta un ataque para explicar el final. Solo un segundo de mala suerte. Con el tiempo, el Mary Celeste se volvió leyenda. Se escribieron relatos exagerados, se inventaron escenas que nadie vio, y el caso creció hasta parecer sobrenatural. Pero lo verdaderamente inquietante es que, incluso sin adornos, sigue sin una respuesta definitiva. Un barco funcional, una tripulación desaparecida, una decisión que pudo ser preventiva, y un océano que no devuelve finales. Si te gustan los misterios reales contados con calma y con evidencias, suscríbete. En el próximo episodio podemos entrar en otros barcos fantasma y casos históricos igual de inquietantes. Porque a veces, lo más aterrador es lo que pudo pasar de forma perfectamente humana.